Bien, Dios les bendiga, bienvenido a la clase de biología. Vamos a trabajar con lo que es la temática de genética, que tiene que ver con lo que es siempre las leyes de la herencia. Espero comprendamos la temática y pongamos un poco mucha atención. Bueno, la ley de la herencia pues tiene mucha historia, tiene que ver bastante con lo que es la forma en la que los seres vivos transfieren información de de un individuo a otro mediante la reproducción. Y entonces, acá en la reproducción existe también la reproducción celular y justamente ahí sabemos ya que los seres vivos se reproducen, pueden ser ya en este caso, de manera sexual o asexual, pero en las células sabemos que está lo que es mitosis y meiosis. Y luego diferenciamos las partes de las células, núcleo, mitocondria, cloroplastos, dependiendo del tipo de célula. Y que sabemos que justamente en el núcleo se encuentra lo que es el material hereditario de todos los seres vivos, eucariotos, justamente porque los procariotos recuerden que se encuentran fuera del núcleo. Y entonces estudiamos el ADN, que el ADN está formado de nucleótidos y todo ese tipo de estructura. Pero justamente ahorita nos vamos a referir a lo que es, eh, más que todo, cómo es el mecanismo de la genética, más que todo de los genes. Así que comencemos. Después de esta introducción, tenemos que comenzar conociendo que la genética, los inicios de esta rama, de esta ciencia, se debe a un monje de nombre Gregor Mendel. Fue la primera persona en decir que los caracteres se heredaban de manera independiente en sus famosos estudios con las plantas de guisantes, más que todo. Las plantas que van a hacer trabajo en la experimentación fue con los guisantes y bueno, y esos estudios quedaron guardados y más adelante, tiempo después, hubieron alguien más que estudió estas cosas porque se quedaron engavetados los trabajos de Gregor Mendel, ya que para la época el estudio estadístico que él había hecho estaba demasiado avanzado para la época de la investigación. Entonces, él no fue reconocido en el momento hasta después, cuando se hizo un trabajo muy parecido. Entonces, buscaron los trabajos de Mendel y dedujeron que, bueno, que sí, el aporte que Mendel dio fue primario y hoy en día conocemos lo que se llama las leyes de Gregor Mendel. Vayamos un poco a historia, que en esta historia nosotros comenzamos el estudio de esto con lo que es en el año 1865, con el nacimiento de la genética, con Gregor Mendel, descubre las leyes de la herencia. Son tres leyes importantes, pues sabemos esto que lo hemos visto. Friedrich Mitchell descubre los espermatozoides en peces. Y bueno, y la transmisión hereditaria es mediante lo que es el ácido desoxirribonucleico. Tenemos también que el citólogo alemán Walter Fleming comprueba la división longitudinal de los cromosomas durante la mitosis celular. Y también Corren, Truman y redescubren independientemente las leyes de Mendel y de Vries informan en los 1901 por primera vez las mutaciones. Continuamos. Vamos con la teoría mendeliana. Mendel se dedicó a estudiar lo que son los guisantes o chícharos, que son esas especies de leguminosas que se usan muchas veces para las comidas. Justamente el estudio ahí. ¿Qué condiciones podemos hablar de Mendel? Que seleccionó el organismo adecuado para trabajar, que es el Physarum sativum, que es el chícharo, conocido como chícharo, justamente. Y otra característica también es que usó justamente caracteres contrastantes o excluyentes. Y también un tercer punto favorable a lo de Mendel fue la manipulación controlada de las cruzas o cruces. ¿Qué fue lo que estudió de los chícharos? Bueno, estudió ciertas características, estudió las características de justamente, eh, por ejemplo, la forma de la semilla, qué forma tenía, también el color de la flor, si era blanca o violeta, por ejemplo, los cotiledones y el dicotiledón, qué color era, la forma de la vaina, si era, en este caso, el color también, la forma si era llena o contrañida,
color si era amarilla o verde. En el tallo estudió lo que era donde se brotaban las flores, donde aparecían, si eran axilares las flores o eran terminales en la punta. Y en el tallo también habló sobre lo que es el tamaño, si era largo o corto o enano, le llamaba muchas veces. Eso fue lo que estudió Gregor Mendel de lo que son 7 características importantes, justamente estas, importantes para el examen. Aprenderse estas características para el examen. Están en su trabajo, justamente. Ahí que les envié, o la cartilla, ya aparecen estas características importantes. Hablemos ahora de las leyes de Mendel, son 3. La primera ley de Mendel, ley de la uniformidad de los híbridos de la primera generación. Cuando se cruzan dos variedades de individuos de razas puras, ambos homocigotos, ya vamos a ver lo que es esa palabra, para un determinado carácter, todos los híbridos de la primera generación filial o F1 son iguales. Sacramento llegó a esta conclusión al cruzar variedades puras de guisantes amarillas y verdes, pues siempre obtenía de este cruzamiento variedades de guisantes amarillas. Ok, comencemos a analizar. Bueno, acá tenemos justamente estas, digamos que son, vamos a estudiar justamente el color de la semilla, por ejemplo, los guisantes, ¿no? Entonces tenemos acá nosotros uno de estos que están acá, estas letras van a representar los alelos de un gen, ¿sí? Entonces, estas también de acá son alelos. Entonces, fíjese, la letra A va a representar el color de la característica color de la semilla, pero justamente la A mayúscula va a representar que es el color amarillo, ¿sí? Y en este caso, la letra A minúscula va a representar el color verde. Entonces, si se fijan, las dos van a ser razas puras. ¿Por qué decimos que son razas puras? Porque en este caso, las dos son A mayúscula, ¿sí? Entonces tenemos dos letras. ¿Qué hubiese pasado si hubiese sido una mayúscula, una minúscula? Entonces ahí no hubiese sido pura, eso hubiese sido algo que se llama híbrido. Pero en el caso de que las dos son A mayúscula, entonces es raza pura, es una raza pura, no tiene mezcla. Entonces, esta doble A mayúscula es color amarillo, doble A minúscula, color verde. Entonces sacamos en este caso aquí la parte, un gameto de esto, que sería una letra A y una letra A minúscula de estas. Las cruzamos y tenemos como producto, o sea, de ese cruce, en estas plantas de tipo del color de este caso de la semilla, nos damos cuenta que salen todas amarillas. ¿Por qué razón? Explico. Porque la letra A va a ser dominante, una característica dominante, y la letra A minúscula va a ser una característica recesiva, o sea, dominante va a ser sobre recesivo. Por lo tanto, toda la producción va a ser un producto híbrido. ¿Por qué razón? Porque tiene una característica mayúscula, que es de color amarillo, que eso es lo que nosotros miramos, o sea, es amarilla, pero dentro de ella también tiene una característica de color verde, si la podemos ver ahí. Ahí está, ¿sí? Pero no es visible. Entonces acá hablamos de otros términos que tenemos que irlos agregando a nuestros conceptos, que es el concepto de genotipo y fenotipo. Y si pueden ir anotando esto en su cuaderno sería de mucha ayuda. Algo que es fenotipo es algo que es visible a nuestra simple vista. O sea, yo miro que es visible, ¿sí? El color amarillo, entonces eso es fenotipo. Pero genotipo es algo que no es visible, o sea, no se puede ver, pero que es interno. O sea, esta semilla es amarilla, ¿es cierto? Pero dentro de ella tiene características verdes. Es posible que si ella se vuelve a fecundar con otra semilla de este color, como lo miraremos en la segunda ley, obtendremos el color verde, que no se mira acá, pero que se podrá ver. Muy bien.